199-2024. Para efectos del registro, ¿quién comparece por el Ministerio Público? Buenos días, magistrados. Comparecen los fiscales Luis González, Jaime Rojas y la abogada asistente Francesca Sioca. Bien, por el Consejo de Defensa, ¿quién comparece? Buenos días, señoría. Además, interviniente y funcionario del tribunal, comparece Miguel Contreras Arellano y anuncio que en unos momentos más me incorporaré a la sala del tribunal. Bien, por el querellante número 2, ¿quién comparece? Está pendiente todavía. Por el querellante número 3. Buenos días, magistrado. Comparece Karen Brusón Ortiz. Bien, por el querellante 4 y 5, ¿quién comparece? Pendiente también. Querellante número 4 y 5. Bien, el acusado Gonzalo Blue se encuentra en plataforma virtual Zoom, acompañado de... Si me ayudan, ¿quién lo acompaña el día de hoy? Comparece doña Catalina Astroza, magistrada. Doña Catalina Astroza. Patricio Marín Lazo. Buenos días, su señoría. Buenos días, en plataforma virtual Zoom, acompañado por doña Rosemary Contreras Alberti, presente en sala. Señoría, disculpe, ¿Sí? ¿puedo pedir autorización para que mi representado comparezca con cámara apagada por un tema de traslado? Renunciando Bien. desde ya a todos los recursos y vicios legales. Y ¿Durante toda la mañana? Sí. ¿Y usted le informa Yo lo cualquier cosa que mantendré. haya acaecido en su ausencia? Bien, si señoría. tiene por renunciado cualquier recurso o vicio legal y se le autoriza para estar con cámara apagada a don Patricio Marín Lazo. Gracias, señoría. Don Leonardo Oces. Buenos días, en forma presencial, acompañado por don Pedro Ramírez, su señoría. Bien, luego le voy a dar la palabra a don Pedro. Ya, muchas gracias. Don Alex Smith-Ley en plataforma virtual Zoom, acompañado en forma presencial por don Rigoberto Ortiz Pelizari. Don Marcelo Toiber. Buenos días, su señoría. Buenos días, en plataforma virtual Zoom, acompañado por... Buenos días, su señoría, abogada Cintia Concha. Por doña Cintia Concha. Don Cristian Pérez. Buenos días, su señoría. En plataforma virtual Zoom, acompañado por don Patricio Salinas para estos efectos. Don Darwin Vázquez. Muy buenos días, en plataforma virtual Zoom, acompañado por don Patricio Salinas para estos efectos. Don Marvin Marín. Buenos días, su señoría. Buenos días, en plataforma virtual Zoom, acompañado por don Luis Felipe Romero y doña Camila Betancourt con cámara apagada. Don Marco Sangüesa Córdoba. Muy buenos días, su señoría. Muy buenos días, acompañados por los abogados nombrados precedentemente. Don Manuel Riquelme. Buenos días, su señoría. En plataforma virtual Zoom, asistido por su abogado don Patricio Salinas, y don Manuel Cavieres en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado don Patricio Salinas. Por el querellante número 2, ¿quién comparece? Buen día, su señoría. Comparece abogada Camila Nostroza por querellante 2, 4 y 5. Bien, buen día, doña Camila. Ya están representados querellantes 2, 4 y 5. Don Pedro Ramírez, le doy la palabra. Sí, su señoría, buenos días. Primero, esta parte tiene una solicitud para el tribunal, ya que el día de ayer, en hora de la noche, falleció el padre de doña Marisa Navarrete, por lo cual vamos a solicitar, ¿cierto?, a su señoría que el alegato programado para el día de hoy pueda ser realizado dentro de la próxima semana, dentro del día que su señoría estime conveniente, y si es necesario, podemos acompañar el certificado de defunción del padre de doña Marisa. Bien, ¿hay alguna oposición de algún abogado? No, maestro. ¿Ninguna? señoría. ¿Cómo, señoría? ¿De inmediato para el último día? ¿Para el día 23? ¿O no? Mira. No puede hacer. Bien, como se pide la solicitud, en consecuencia su alegato de clausura queda para el día 22 de diciembre del año en curso, ¿sí? Junto a don Enoc Sáez y don Patricio Salinas alegará doña Marisa Navarrete. ¿Tomó nota, don Pedro? Sí, su señoría, 22. Ahí, ¿cuál sería el orden? Primero, don... El orden, doña Marisa, don Patricio y don Enoc. Ya, muchas gracias, señoría. A menos 22 que ellos entonces. cambien, ¿sí? Gracias. 22 de diciembre. Bien, en consecuencia el día de hoy solamente
corresponde oír el alegato de quien representa a don Alex Smith Ley, don Rigoberto Ortiz. Le damos la palabra, tiene 1 hora de acuerdo a lo que solicitó. Yo le voy a ir avisando cuando le resten más o menos 10 minutos, ¿sí? Gracias, señoría. La palabra es toda suya. Señorías, dijimos en el alegato de apertura que don Alex Smith no tenía poder, dominio ni decisión alguna en lo que ocurría en la unidad de inteligencia operativa especializada de la Araucanía. Creemos que luego de la prueba que se ha rendido en este juicio, podemos ratificar aquello, pero además podemos afirmar que a su respecto no fue probado por el Ministerio Público que haya realizado alguna conducta apta, idónea o relevante desde el punto de vista penal para la falsificación de documentos ni para obstruir una investigación. También señalamos en el alegato de apertura, y lo ratificamos ahora, que no era trascendente en este juicio la existencia de las herramientas antorcha de ubicación de la forma en la que se conocieron públicamente, una vez que, como se ha dicho, estalló este caso Huracán 2. Y no lo es porque nunca durante el año 2017, a partir de julio, que es la fecha, el 17 de julio, que es la fecha en que don Alex ingresa al UIOE, se hizo algún alarde de tener programa, software o algún sistema especializado que haya estado listo para realizar las diligencias informáticas que ya fueron conocidas posteriormente. De hecho, en lo que la acusación llama etapa de encubrimiento por parte de la asociación ilícita y de los funcionarios, en este caso, que serían los jefes y operadores de ella, se refieren a una serie de circunstancias o situaciones en las que se conocen o se declaran por parte de algunos testigos acerca de etapas en cada una de ellas. Nosotros lo que creemos es que siempre, en este caso, desde que, incluso antes de que el señor Smith participara o fuese miembro de la UIOE, se hicieron pruebas, tareas o se utilizaron herramientas para obtener mejoras que tengan relación con conseguir resultados que le fueron pedidos. ¿Que le fueron pedidos por quién? Como señaló el propio Capitán Ose en la primera oportunidad que declaró, por él mismo. Él ya con el ingeniero que podría haber estado también en la postulación de la UIOE en esa oportunidad, el señor Vargas, le pidió o le preguntó si era capaz de hacer un software de esta naturaleza que interceptara WhatsApp, que interceptara comunicaciones de Telegram u otras. Y él le dijo, o se señaló, que no tenía las capacidades técnicas. Antes de que el señor Smith ingresara a la UIOE, OCES, y a través de él, la unidad operativa especializada de inteligencia de la Araucanía, buscaba mejorar y desarrollar estos procesos. Se ha intentado probar también que entre Blue, Marín, OCES y Smith había una asociación ilícita desde enero del 2017. Los primeros, los jefes, los segundos, los miembros operativos. A mi representado, señoría, en lo que se refiere a la acusación del Ministerio Público de uno de los acusadores particulares, se le atribuyen 9 hechos basados en incurrir o estar en la situación del artículo 15, número 3 del Código Penal. Y que ella consiste o deriva de haber usado información que recibió por el ejercicio de su función como empleado o como funcionario de la unidad. Haber aparentado estas herramientas, haber inventado conversaciones y posteriormente haber implantado mensajes falsos, lo que terminaba en documentos que eran expedidos por el alto mando de Carabineros en este caso, o específicamente el general. Señoría, no se ha probado que el señor Smith haya aparentado o haya hecho alarde alguno de pruebas o herramientas tecnológicas. Para esto, quiero retrotraerme a enero del 2017 respecto de aquella exposición o prueba, o podríamos decir que
hace en Santiago, llevado obviamente por funcionarios de Carabineros, para que explique o vea cómo podía georreferenciar la publicación del atentado al señor Landerreche, del que tanto se ha hablado acá. Cuando lo hace con funcionarios de Carabineros, llega a un establecimiento de Carabineros, hace la explicación de qué fue lo que hizo a petición del señor Oces, tal como lo señala el informe que ya fuera acompañado, el ecoterrorista, y en ese momento lo hace además ante funcionarios del Departamento Quinto, conocedores y especialistas en materia informática, a los que les explica qué es lo que hizo para conseguir estas dos ubicaciones en Santiago en las cuales podrían haberse utilizado para estos efectos. En este caso, se señaló por parte de uno de los testigos que estuvo acá, regañadientes, que efectivamente lo que hizo el señor Smith era lo mismo que habían hecho ellos, pero que había conseguido resultados. Aunque sean mínimos, lo importante para esta defensa es que hizo lo mismo que habían hecho ellos. ¿Por qué, señoría? Porque quiere decir que no era un genio, pero tampoco era un chanta. Me refiero a que en esa oportunidad Smith va transparentemente a decir qué es lo que hace. No dice más, no es que diga en esa oportunidad que llegaba a los autores, no, solamente mostró el ejercicio, la prueba que había hecho. Las pocas veces, a propósito de esto de aparentar, las pocas veces que se le solicitó informar qué es lo que hacía, más allá de lo que conocía el capitán Oces, siempre fue al interior de la unidad. De hecho, hay dos situaciones bastante especiales. Ustedes han escuchado acerca de lo que ocurrió con el ciudadano argentino Santiago Maldonado. Pues bien, el único que no recibió felicitaciones, se habrán dado cuenta, era el señor Smith. No se aleje del micrófono, por favor. Además, otra de las situaciones tiene que ver con consultas que se le hicieron, siempre a través de funcionarios de inteligencia, de acuerdo con el mando, de acuerdo con lo que hemos conocido, ¿verdad? El general Villalobos, para ver el tema de su hijo, no llamaba a Smith, llamaba o a Teuber, o a Marín, o a Oces. Para efectos de comunicar el resultado, tampoco Smith llamaba a Villalobos. Vale decir, en todas las situaciones en que le fueron requeridos servicios, entre comillas, especiales, de los que podría hacer alarde, en todos aquellos casos se hizo dentro de la unidad. Además, en este caso, la información sobre las herramientas, las pruebas o un eventual avance no fluía por Smith, fluía con los demás oficiales de la unidad, de quienes eran los que exponían en las reuniones de análisis de información de inteligencia, a la que solo concurrían oficiales de inteligencia. Nunca hubo alguien aquí, un testigo o un funcionario de inteligencia y un oficial de inteligencia que haya dicho que Smith estuvo en una de esas reuniones en las que una vez recolectada la información, se hacía la evaluación y el análisis de ella. Ellos, obviamente a nivel regional, eran los que traspasaban la información a los altos mandos acerca de estas operaciones, de estas herramientas, de estas pruebas y de estos efectos, de los resultados. Son ellos los que transmitían una información que la ley de inteligencia establece que es además secreta. De hecho, es más, en este juicio declararon casi todos los funcionarios, no todos, porque son decenas de funcionarios de la unidad de inteligencia de la Araucanía, pero declararon muchos subalternos, suboficiales que trabajaban logísticamente y físicamente en el mismo lugar de donde trabajaba el señor Smith. Todos ellos señalaron que no tenían idea acerca del desarrollo de esas herramientas. Y lo dicen con aquellos que compartían momentos de distensión, momentos de cuidado, incluso no tan sano, por supuesto, muchas veces a fumar o dentro de la misma unidad para conversar de distintas cosas. Pero nunca dijeron o dijo alguno que haya conocido en detalle acerca de qué es lo que hacía. Seguramente había uno de ellos, Héctor Olave, además de los oficiales de inteligencia, que sí era más conocedor
porque precisamente trabajaba en la misma oficina. El que tenía las llaves de la oficina, y no lo digo solo literalmente, era el capitán Ose, porque era el jefe de la unidad informática forense. En enero del 2007, este informe ecoterrorista se generó una serie de información que deviene en que en junio del 2017 haya una presentación ante el director de inteligencia a propósito de una revista ante el general Mondaca. Eso es inicios de junio del 2017, si mal no recuerdo, 6 o 7 de junio, señorías. En esa revista y exposición, preparada obviamente por la oficialidad de la UIOE y en la que no participó Smith, que aún no era funcionario de la UIOE, muestra una de los hechos que más clarifican o transparentan la inexistencia de una asociación ilícita a esa época, al menos respecto del señor Smith con el general Blue, con Marín y con Oces. ¿Por qué? Porque tal como se expresa o se ve en las imágenes que fueron proyectadas acerca de cuáles eran los objetivos de la unidad, del avance de la unidad informática forense, en ellos estaba claramente establecido qué es lo que querían interceptar, cómo querían avanzar. Además, por estas mismas consideraciones o ante esta misma acusación acerca de una asociación ilícita en la que hubiese participado el señor Smith, en abril, cuando estaba en su postulación, tuvo que presentar un instrumento privado alterado para poder ingresar o para poder cumplir algunos objetivos que se le requerían. Está claro, y de hecho ya se ha dicho, que no hay, por lo tanto, una asociación ilícita que haya tenido a Smith con seguridad hasta el 17 de julio del año 2017 como miembro de la unidad de la Araucanía. Eso entendemos que es una circunstancia, señoría, que se opone a esta asociación ilícita que además no ha sido, entiendo, probada desde ningún punto de vista. Smith, a la época en que el capitán Ose le solicita o le pregunta si es capaz de avanzar en las clases que hacía los funcionarios de Carabineros, en lo que tiene que ver con un software, Smith no tenía ningún software, nunca prometió o dijo que tenía un software, lo único que dijo es que sí, que podían intentarlo. En ese tiempo, ni OCES ni la unidad tenían software, por lo tanto, requerían uno, de acuerdo con estas expectativas que tenían para efectos de desarrollar o ir avanzando en la interceptación. Vale decir, señoría, que tampoco hay ahí una mentira o un ocultamiento para efectos de considerar que hay una sombra en lo que se refiere a ese periodo por parte del señor Smith. Tenía conocimiento y tenía la voluntad de probar, experimentar. Y como ocurre generalmente en estas circunstancias, siempre es con acierto y error. El señor Smith, a este respecto, no estuvo ni decidió estar en ninguna asociación ilícita ni antes ni después de ingresar a la UIOE. No hay prueba alguna en este juicio que pueda concluir eso, señoría. Ni respecto de él, y entiendo yo tampoco respecto de los demás acusados. Una vez que ingresa el 17 de julio del 2017 a prestar funciones en la UIOE según su contrato como ingeniero forestal, en la descripción de cargo del 2 de junio que emana de el jefe de la unidad de la Araucanía, se indica, época en la que él todavía tampoco había sido contratado, se indicaba que su jefe directo era don Marcelo Toiber y que el jefe que supervisaba era don Patricio Marín. En la primera parte de la descripción de este cargo se indican, como resumen, que debe concurrir a los distintos hechos ligados a la violencia rural, que debe mantener información respecto de distintos sistemas, Google, AutoCAD, georreferenciación de los sitios del suceso, en aquello en que se registran hechos de violencia rural, que tiene que efectuar registros, mantener estadísticas,
que está encargado de efectuar localización de puntos de robo o hurtos de madera y su vinculación con comuneros, realizar docencia, y en lo que específicamente se refiere a las tareas a desarrollar, se indica que debe asesorar, que debe realizar informes de concurrencia, informes de investigación, de órdenes judiciales, instrucciones particulares del Ministerio Público, debe realizar estudios de seguridad donde se utilicen herramientas antes mencionadas, relativas obviamente a aspectos tecnológicos, debe analizar evidencia lógica y física de software y hardware, efectuar visitas a terreno, apoyar a los investigadores en la utilización de sistemas y en la confección de los informes de la especialidad direccionados al Ministerio Público. Dice que tiene que realizar una capacitación permanente y constante en nuevas técnicas y equipamientos de su área de competencia. Y dice que además debe confeccionar informes periciales del área de su competencia y asesorar técnicamente a los investigadores con nuevas herramientas asociadas a los delitos cometidos por comuneros. ¿Qué es lo importante de esta descripción de cargo según nosotros, señoría? Que no le puede extrañar a nadie que el señor Smith obviamente ocupe un lugar físico en la UIOE. No le puede extrañar a nadie que él concurra a la Lavocar cuando funcionarios de la unidad de inteligencia están desarrollando un procedimiento y deben efectuar pericias. No le debe extrañar a nadie que Smith concurra. Conoces a Iquique, a la Cipolcar, se estacione en la Cipolcar, se siente en la Cipolcar y haga algún análisis junto con el capitán Oces. Vale decir, señorías, todo lo que tiene que ver con aquel que en el juicio lo haya declarado, vio al señor Smith en un lugar, que lo vio hablar con los peritos, que incluso vio cómo manejaba el oxígeno o el UFET u otra cosa, no es extraño. No es extraño porque es su obligación como funcionario público de acuerdo con el contrato que tiene con Carabineros a partir del 17 de julio del 2017. Toda esa información que el señor Smith, en uso de su obligación como empleado público y en este caso como funcionario de inteligencia ya a partir del 17 de junio, es información de inteligencia que él, una vez que recoge, ya no depende de él lo que se haga con ella. ¿Y por qué? Porque no es funcionario ni oficial de inteligencia en los términos que pueda evaluar, analizar esa información y decidir si ella produce o no produce conocimiento útil. Las acusaciones, señorías, en todos los hechos igualan al señor Smith con el capitán Oces. Los colocan al mismo nivel. Dice que ambos aparentaban estas herramientas, que ambos implantaban, que ambos inventaban conversaciones. Entiendo que eso es un error que ha quedado demostrado en el juicio. En el contexto de una institución militarizada, obediente y jerarquizada, las acciones de uno y de otro, de Smith con Oces, de Smith con Marín, de Smith con Toiber, de Smith con Pérez Mancilla, no pueden tener la misma idoneidad, aptitud para generar falsificaciones u obstrucciones a la investigación. El contenido de las conversaciones que se le atribuyen proviene del propio sistema de recolección de información de inteligencia realizada por las distintas unidades de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada. No es invención de él, no es que con él haya partido la unidad. La información que él consignó o trabajó siempre fue ingresada o aportada o suministrada por los funcionarios, por los oficiales de inteligencia, Oces, Marín o alguno de aquellos otros funcionarios con los que podía tener una relación desde el punto de vista laboral, me refiero a compartir información.
Esta unidad, como señalé, existía antes del 2017, estaba destinada a la investigación de la violencia rural, vale decir, investigar, encontrar blancos y obtener de ellos la mayor cantidad de información acerca de las personas y de los hechos que hubiesen ocurrido, ya sea por fuente abierta o cerrada. Trabajaban en esta unidad decenas de personas, señoría, solo en la Araucanía, todos funcionarios de Carabineros. El único civil en esta institución era el señor Smith. No era necesario que pasara toda la prueba del juicio, señoría, para entender que un civil, un CPR, dentro de una organización militarizada, jerarquizada, obediente, dentro de una organización, además, que es especialista en inteligencia, no tiene poder, dominio o decisión alguna respecto de lo que se hace. El artículo primero de la Ley Orgánica de Carabineros señala, obviamente, que es una institución esencialmente obediente. Primero y segundo, institución policial técnica de carácter militar, esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizada y disciplinada. La ley de inteligencia, en el artículo segundo, como sus señorías ya conocieron, establece o define el proceso de recolección de información, el proceso de inteligencia, y establece 4 etapas fundamentales: la recolección de información, la evaluación de la información, el análisis de la información y el conocimiento útil, que es el producto que se entrega para una etapa incluso posterior a aquellas, que es tomar decisiones. ¿Por parte de quiénes? En este caso, o de los altos mandos o de los oficiales de inteligencia. En la ley de inteligencia pueden haber agentes encubiertos, que obviamente esconden su identidad, pueden haber informantes que entregan cualquier tipo de información que pueda ser recogida por algún funcionario de inteligencia y se utilizan siempre para el proceso de inteligencia, vale decir, recopilación, evaluación, análisis, producto, conocimiento útil. Y esa información para todos, cualquiera sea su naturaleza de contratación, es secreto. Así lo dice el artículo 38. Se explicó también por varios oficiales de inteligencia, señoría, expertos en ello, algunos ya generales incluso, el concepto de compartimentaje, acerca del manejo reservado y secreto de la información y los efectos prácticos que ello tiene en una unidad de inteligencia. Ni siquiera hablar de otras unidades de carabineros, en el propio sistema de inteligencia. Y obviamente eso es mayor respecto de los subordinados. Smith, cuando ingresa a trabajar a la unidad el 17 de julio, es asignado obviamente a la unidad de informática forense y ahí trabaja con el capitán Oces y con una especie, entre comillas, de fantasma, lo digo, que es don Héctor Olave. ¿Por qué? Porque obviamente el señor Olave, que no está acusado, aparece en varios de los hechos como un engranaje, ¿verdad? Un miembro de un engranaje que tiene que ver con el movimiento de la información de inteligencia, que recogía los reportes, recogía conversaciones, y eso lo hacía sin necesidad de estar ni por Oces, ni siquiera por estar presente el señor Smith. Cuando el señor Smith ingresa, señoría, el 17 de julio, como hemos visto en la prueba que se rindió, incluso también por la defensa, continuó desarrollando actividades normales. Seguramente porque el pago de los primeros meses no fue sino hasta las postrimerías de octubre. Desde ese punto de vista, no es como se indicó que el señor Smith haya estado todos los días, a cada rato, en esa oficina, únicamente pegado en el computador, viendo o haciendo únicamente él alguna de las gestiones que terminaron en información que salió de la unidad de inteligencia. Olave, se señala que era en esta parte del engranaje quien entregaba siempre los antecedentes a Oces, quien los transmitía a Marín, quien los analizaba, los corregía y mandaba a
corregir los errores que estimaba pertinentes. Y posteriormente, a través de él, Marín, o a través de otra persona, de otro funcionario, Pérez, eran enviados a Santiago, al general Blue, para efectos de que se tomaran las decisiones. En la unidad de análisis oficiales de caso, además, otras unidades dentro de la Araucanía, decenas de personas, siendo el único civil, al menos existieron 4 oficiales en esta película, señoría. 4 oficiales de inteligencia especializados. Todo oficial de inteligencia es especializado en inteligencia. Toiber, Marín, Oces, Pérez Mansilla. Oficiales de inteligencia que se reunían para evaluar, analizar y la información que provenía de las diversas unidades de la unidad de inteligencia operativa especializada. El 17 de julio, cuando ingresa el señor Smith a la unidad, 2 días después, el general Blue firma, suscribe el oficio 100. En el oficio 100, señoría, ya hay, solo 2 días después de que Smith ingresó a la unidad, a lo menos 3 personas detenidas en la operación Huracán. Me refiero a Ernesto Nicoyán, a David Cid y a don Claudio Leiva. La información respecto de ellos y respecto de otros comuneros o miembros del pueblo mapuche están ya incluso desde antes. Este oficio 100 tiene por objeto renovar, eliminar o solicitar nuevas interceptaciones respecto de ciertas personas. Ya en el oficio 53 de 3 de abril del 2017 se habían solicitado interceptaciones respecto de estas 3 personas y de otras más. El 8 de mayo también en el oficio 72 se solicitaron las mismas circunstancias, vale decir, renovar o eliminar alguna de las medidas intrusivas por los periodos de 90 días que habían sido decretados respecto de ellos. El oficio 77 del 19 de mayo del 2017. El oficio 72 también del 8 de mayo, como me referí, que en los que se renuevan y se eliminan. En el oficio 53 también solicitan la renovación precisamente de las líneas de estas 3 personas, Yaitul, Cid y Leiva. En la resolución, que en definitiva acoge la Corte, posteriormente está el informe 122 del 24 de agosto, señoría. Y los señalo porque son estos los que culminan no en el 130 como informe de liberación, sino que en el 346, que para mí, entiendo, es el documento que genera la causalidad de la falsificación o a que se refieren en el oficio 130. En el oficio 130 del 20 de septiembre, que como ya se ha referido o a su respecto, el Ministerio Público, una vez que es recibido, solicita una serie de diligencias, señoría. Y en el oficio de 22 de septiembre de la UIOE, que firma capitán Pérez Mansilla y el jefe de la unidad, el mayor Toiber, hay algunos aspectos, el coronel Toiber, perdón, hay algunos aspectos que son interesantes. Por ejemplo, señorías, en el 2.11 de este oficio, en la página 15 de 17, se dice que es necesario precisar que los antecedentes de las vinculaciones que le habían sido solicitadas a la UIOE por parte de la Fiscalía para aclarar algunos aspectos del 130, que además, como se indicó ya, no tenía ninguna solicitud de medida intrusiva. En este caso se dice que los antecedentes de este informe relacionados a las vinculaciones y esquemas adjuntos fueron elaborados por el cabo Iván Flores, el cabo Luis Solís, ambos de esta dotación y pertenecientes a la oficina de análisis de esta unidad especializada.
Es cierto que habla del informe que tienen que ver con el 130 y además agregan unos gráficos, ¿verdad?, acerca de las distintas funciones que cumplirían varios de estos blancos. ¿Qué es lo que quiero destacar de esto, señorías? Que en lo que se refiere a la información de inteligencia que se manejaba para los efectos de inventar cosas, que se manejaba en la unidad operativa respecto de los blancos, era total. Había una máquina, como tiene que ser, una máquina de inteligencia obteniendo información. Y eso ya existía a julio del 2017. Y eso ya existía con blancos de la Operación Huracán a septiembre del 2017. Vale decir, el señor Smith, cuando ingresa a la UIOE, la información que esa unidad ya tiene no depende de él. No es que se hayan generado, ¿verdad? Porque aquí pareciera, en este juicio pareció como que el señor Smith era el que generó una especie de nueva base de datos de todos los atentados que hayan existido hasta esa época. Señorías, hay oficiales y unidades, como se indicó, operativas, otras de análisis, y había una unidad de informática forense. Cada una hacía lo suyo. ¿Qué es lo importante? Que de estos 3 afluentes, uno solo tenía poder de decisión: los oficiales de inteligencia. Y así quedó claro con todas las reuniones en las que se dieron cuenta de que, no solo porque lo dice la ley, sino que se corresponde a lo que ocurría en la realidad. Y esa realidad es que toda la información que fluía en el circuito de inteligencia era tomada por oficiales de inteligencia. Y más aún, e incluso si uno de ellos, el capitán Oces, uno de los más especializados, trabajaba con Smith y recibía la información de Smith. Vale decir, el filtro natural de todo este circuito partía con Oces. Por eso era, y no lo dije literalmente, el que tenía la llave de la oficina, señor. Hay un denominador común en las acusaciones que tienen que ver, como señalé, de la equivalencia de Oces con Smith, pero además en la circunstancia o en la dinámica o conductas que desarrollaban para formar parte, ¿verdad?, de este engranaje que terminaba en una asociación ilícita y que generaba documentos falsos. En todos ellos, señorías, Oces y Smith no están solos. No es que se haya colocado a Oces o a Smith como un lobo solitario. En todos los actos de reproche a Smith y también a Oces, todos ellos son en concierto con el general Blue y con el mayor Marín. Quiero ir a una serie de aspectos probatorios que se han dado cuenta en este juicio, señoría, que además desmienten una especie de mito o pauta que estableció el Ministerio Público respecto de uno de los elementos de prueba. Uno tiene que ver con el notebook HP Provost que fue incautado en el domicilio del señor Smith cuando él se encontraba ausente en Santiago, y además con una serie de cuestiones que entendemos hacen dudar acerca de la prueba que se le atribuye en lo que se refiere a archivos u otro tipo de elementos tecnológicos, de elementos de informática, por supuesto, en este equipo. También algunos temas que fueron indicados en el alegato de apertura por parte del señor fiscal, que tienen que ver con algunas cuestiones de las evidencias incautadas y que fueron supuestamente alteradas. Por ejemplo, señoría, en el alegato de clausura, el señor fiscal dijo que el E1,
que es el teléfono de don Martín Curiche, fue trasladado por Geyser desde la octava, ¿cierto? Se lo entrega a OCES, según la declaración de Geyser, y que luego se traslada a la UIOE, donde se implanta la información, copiándolo en 3 directorios. Según el peritaje de Luis Bravo, número 30 de la prueba de cargo, en la página 10, aparecen y vimos las rutas en las que aparecen 4 datos del 23 de septiembre. Uno a las 22:35, otro a las 20:46, uno a las 20:50 y otro a las 22:31. Esos son los horarios en los que se habría implantado la evidencia E1 del señor Curiche. El tema es que en los otros medios, número 76, fue materia de discusión incluso en el juicio, en la audiencia, está la cadena de custodia respecto de ese aparato telefónico y solamente como dato oficial, más allá de lo que se pueda declarar acerca de ello, como dato oficial está el que a las 23:15 se recibe por parte de don Elvin Moscoso. Este archivo, archivo TXT, fue encontrado en el FTK que utilizaba el perito Marco Sangüesa. En este caso lo encontró en la ruta Facebook Orca. Eso es lo que aparece en la pericial número 7 de Francisco Quesada en el informe 14A del 019 en la página 3. Y se dice por parte del Ministerio Público, señorías, que además, en lo que se refiere ahora al E2, incautado también a Claudio Leiva en el alegato de la Fiscalía, se dice que fue incorporado el 27 de septiembre. La verdad es que la pericia número 3, yo no sé si habrá sido uno de los errores que se cometieron, la pericia 3 del 2018, en la pericial 8, perdón, de Héctor Rodríguez, 3 del 2018, en la página 18 se indica que esto fue el 28 de septiembre. Este 2 señala el aperito número 42, Francisco A. Aros, en la lámina 40, en el informe número 30, que se encontró el 28 de septiembre a las 12:02. Acá se dijo que habría sido a las 11. ¿Qué es lo importante, señoría? Además, en la pericial 8 también, Héctor Rodríguez, el informe 03 del 018 en la página 12, se indica, ¿verdad?, en el punto 3.8.1, que el archivo de tipo texto plano, con fecha de creación, modificación y último acceso el 28 de septiembre, fue a las 15:02 GMT o 12 horas de Chile. Debería decir 12:02, pero entiendo que ahí se aclara el horario. Bueno, ¿por qué es importante para nosotros, señoría? Porque de acuerdo a la prueba que nosotros presentamos a don Rodrigo Segura, que fue quien prestó declaración, dio razón de sus dichos, y en este sentido no cayó ningún tipo de contradicción que fuera advertida por alguno de los intervinientes, ni tampoco por el tribunal. Smith ya estaba en este periplo de ir a hacer clase a Victoria. El día 23 o 24, si mal no recuerdo, vimos o escuchamos un chat entre OCES y Marín. Uno de ellos le preguntaba, si mal no recuerdo, el mayor Marín le preguntaba a OCES, ¿qué podemos hacer para tener al profesor la próxima semana? Plata, le contestó OCES. No consiguieron plata. No sé si siquiera lo intentaron. El tema es que el señor Smith estaba esa semana haciendo clases en Victoria, era pasado a buscar por un testigo, era pasado a dejar por el mismo testigo. Vale decir, hay una duda razonable, señoría, que se pueda impetrar a Smith o atribuir a Smith esa eventual implantación. Lo confirma en la misma prueba pericial el mismo Héctor Rodríguez en la página 14. ¿En qué sentido? Para el mismo efecto nuestro de consideración. Se señalan 4 datos
que aparecen como tipo cookies, en las que se indican intentos del historial de Internet de 28 de septiembre por Kingo Root a las 17:26, 17:26:59 y 17:26:58. Extracción física fue lo que encontraron. Smith todavía, de acuerdo a las declaraciones del testigo, estaba o venía de Victoria, señoría. En lo que se refiere al E6, en el peritaje 42 de Francisca Aros, en la lámina 5 ya se indicó, se expuso que esto fue encontrado, o supuestamente la última creación o modificación era del 31 de diciembre del 2014. También se dijo en el alegato de clausura que había una conexión del HP Pro asignado a la UIOE. Ahí sí tiene razón el señor fiscal, asignado a la UIOE y que fuera incautado en el domicilio de Smith. El 17 de enero, una conexión a un notebook respecto de 3 teléfonos que se indican en la página 215 de la pericial 2 de Cristian Ponce del informe 22A018, que tienen que ver con un Lenovo, Alcatel One Touch y Alcatel One Touch. Señorías, este teléfono, que supuestamente es de Yaitul, aparece en estas conexiones el 17 de enero del 2018. Vale decir, meses después de haber sido incautado ese teléfono por parte de la Fiscalía. Otra discrepancia es respecto de este alegato de apertura, es un archivo o un correo que fue entregado, cuya copia fue entregada por el señor Smith, aparecía con su huella y su firma, que es la documental 100. En la documental 100, señorías, se dice que hay un correo, en el alegato del Ministerio Público, que hay un correo electrónico remitido por Alex Smith a Ose Leonardo, que es el archivo Yaitul TXT. Eso no es efectivo. El mail es enviado de oces@gmail.com a Alex Smith el 23 de septiembre a las 21:08 p.m. Pero además, el propio Ministerio Público, en la documental 695, al momento de abrir este archivo, de imprimirlo y de presentarlo, se da cuenta de cuál es el contenido de estas conversaciones que parten y dice el primer párrafo: Yaitul, miércoles 02 de agosto del 2017. Señoría, en el peritaje de Luis Bravo, número 30, de la página 20 a la 48, la conversación que aparece en esta documental 695 no es la que aparece en el peritaje de Luis Bravo. Son distintas. Vale decir, la conversación que apareció en el teléfono de Yaitul no es la misma que Oces le envió a Smith en la fecha que ya hemos referido. En el peritaje 42 de Francisca Aros, en la lámina 6, respecto del E8, en el informe particular, cuando hace las comparaciones acerca de los distintos informes, Buldeco, PDI, Carabineros, no se señala que esté el archivo TXT. En el peritaje de Luis Bravo, número 30, en las páginas 2 y 13, se presentan un dato acerca de la ruta Telegram TXT del Lenovo E8 asociado a Héctor Yaitul, informado en el 857-1-2017 de 25 del 10 y en el preinforme pericial informático sin número identificado con herramienta UFED. En las conclusiones de la pericial número 10, Francisco Ortiz, en el informe 7A018 en la página 9, respecto del hecho del caso 8, del caso Mariquina, señala que en relación a las comunicaciones entre los imputados Leonardo Oces, Alex Smith y Manuel Riquelme Mardones, se realizó la búsqueda de respaldo no identificando información ni comunicaciones relacionadas a la confección del informe pericial
1045-2017 del Departamento de Criminalística. Solo se indica posteriormente que fue encontrado un video. Respecto de esto que señalaba acerca de el notebook HP ProBox 650 que fue incautado en el domicilio de Smith, señoría, tanto en la prueba de cargo como en la que fuera presentada por esta defensa, y me refiero que en la prueba de cargo por algunos alcances que hicimos cuando era incorporada, aparece que dicho equipo estaba destinado a la UIOE sin ubicación física y que durante el periodo en que Smith cumplió funciones en la UIOE no solo fue utilizado por él, sino por más personas, por lo que no puede darse como probado tampoco en este juicio que la información que de él se extrae sea creación o modificación realizada por el señor Smith. A este respecto, en la documental 3 que acompañamos, existe un listado de archivos en los que aparecen circunstancias. Si bien no se señala la fecha, señorías, hay denominaciones de los archivos como anarquistas, conflicto mapuche, historia conflicto mapuche, Mónica Palma, Operación Andes 1, Operación Andes 2, Operación Andes 8 y otros archivos que aparecen creados por Cristian Pérez. También sí, para efectos de establecer temporalmente la ubicación de ellos o el uso de ellos, en las primeras líneas de esta página que se presentó, de este listado, hay dos cuestiones bastante interesantes. Dice: presentación Gendarmería República Argentina, 14 de agosto del 2017. Presentación Director Nacional de Inteligencia, 14 de julio del 2017. Presentación Zona 0408 del 2017. Vale decir, son temporalmente coincidentes con el eventual uso que durante la época de funciones en la UIOE pudo haber supuestamente, teóricamente, haber hecho solo uso Alex Smith. También aparece, obviamente, incorporamos en la documental 48 el listado de los equipos donde se da cuenta de la serie del documento del equipo incautado donde se señala sin ubicación física. Hubo alguna, entiendo, pérdida de tiempo con el aspecto del traslado de información. Señoría, estos eran notebooks. Son naturalmente destinados para ser trasladados. Lamentablemente, cada vez somos más esclavos del trabajo. Antes no ocurría eso hasta que no se inventaron los notebooks. Siempre los computadores estaban en la oficina o en la casa, pero no en los dos lugares. Ahora, obviamente que el adquirir este tipo de elementos es para que sean trasladados. En el mismo sentido, señorías, hay un peritaje que es el número 5 de Ernesto Jimeno, en el cual también se presentó prueba de cargo y nosotros también hicimos ver algunos aspectos en la medida en que ella era presentada, que se establecieron imágenes acerca de las fechas y los archivos que fueron creados. En la imagen 4 de dicho informe, en la imagen 6, en la imagen 10, en la imagen 12, en la imagen 16, en la imagen 36, en la imagen 38, en la 40, todas ellas dan cuenta de archivos creados o modificados por personas que no son el usuario Alex Smith, sino que distintos usuarios, Dirección de Inteligencia, usuario 1, Cristian Pérez, Laboratorio UIOE, Cristian Pérez, vale decir, es precisamente para entender, o que es lo que nosotros entendemos que se debe descartar esta asignación, que incluso algunos peritos indicaron o colocaron, ahora ya sabemos, yo primera vez que veía que en los peritajes de alguna evidencia se colocaba el nombre de la persona de quien era algún elemento, ya sea tecnológico de otro tipo, porque generalmente los peritos no lo hacen, pero ya sabemos ahora por la información que se ha proporcionado que seguramente fue a instancias de alguien que pretendía
fijar como un hecho indiscutible que ese equipo era solo utilizado por Alex Smith. Estos archivos son de septiembre, señoría, de septiembre del 2017, enero del 2018, febrero del 2018, septiembre del 2017, octubre, perdón, 18, por ejemplo, de septiembre del 2017, vale decir, como señalé, son temporales y coincidentemente temporales a la época de la acusación. Además, en estos se dio cuenta en la documental 3, correspondiente a este mismo equipo, archivos o creaciones de propiedades de años anteriores al 2017 que abarcan los hechos. Carabineros de Chile, Municipalidad de Lautaro, septiembre del 2016, octubre del 2016, solo a modo de ejemplo. También se indicó por parte del señor fiscal en el alegato de apertura que se acreditó que Smith y Oces elaboraron textos en archivos con extensión BAT. Obviamente yo lo que hago es tratar de diferenciarme del señor Oces porque estamos o fuimos colocados en una situación de igualdad que entendemos no puede ser considerada ni por los hechos ni por las circunstancias en las que ellos se podían haber desarrollado. En esto señala que elaboraron los textos BAT y da cuenta de una serie de peritajes. Señoría, se incorporó en otros medios 72, ¿sí? El 22 de octubre del 2025, por parte del Ministerio Público, distintos archivos del 22 de octubre, del 10 de mayo, del 22 de octubre del 2025, que fue la fecha en que se incorporaron, por eso aparece indicada en esta imagen, del 10 de mayo, del 11 de mayo del 2018, cuatro archivos. Y en esos archivos, de estos archivos BAT, de extensión BAT, no aparece ninguno de los autores. En la documental 208, presentada por el Ministerio Público, un informe policial 19, se da cuenta de un informe de la Prefectura de Carabineros de Iquique. Y esto tiene relación con los informes que fueron suscritos en virtud de la información que conoció de primera mano el señor Oce, por parte del señor Oce en lo que tiene que ver con el caso Iquique. En ellos se indican en la página 17 y 18 cómo es que efectivamente resulta necesario consultar a Heinz Geinser Muñoz sobre procedencia de una fotografía que fue ubicada en los dispositivos incautados, que es del 22 de mayo del 2010. Y en otra, que también tiene que ver con un arma, la primera una Smith & Wesson, la segunda una Taurus, una fotografía encontrada respecto de en su dispositivo incautado el 23 de marzo del 2010. Señorías, con eso nosotros entendemos que todo lo que tiene que ver con los hechos, con los demás hechos de la acusación, para no entrar y repetirme en todo lo que tienen que ver con el 3, el 4, o con el 4 fundamentalmente, 4, 5, 6, posteriormente el 8, el 9 y el 10, de todas formas quiero hacer algunas observaciones, pero todas ellas, las conversaciones falsas, las implantaciones, el aparentar herramientas, todas ellas están basadas como un denominador común, como si fuesen copiadas en todos estos hechos. Y en todos además están en concierto, eso creo que es lo más difícil para el Ministerio Público, en concierto con Blue y con Marín. Vale decir, es imposible despegar esta actividad operativa de un concierto con los jefes, desde el punto de vista penal y desde el punto de vista procesal. Decía que en lo referido a los demás hechos solamente quiero hacer unas menciones genéricas, señoría. Se me apagó el... Si me permite un segundo.
Se ha dicho también, y me sumo a aquello, que respecto a los informes periciales de la PDI que estaban influidos por instrucciones de forma y fondo por parte del jefe de tareas de la PDI, nosotros estimamos también que no pueden verse valorados positivamente. Los informes periciales deben emitirse con imparcialidad, atendiendo a los principios de la ciencia o regla o arte u oficio que profesar el perito, dice el 314. Y con las instrucciones de forma y fondo dados a ellos, no se cumple con esa característica. Pudiese decirse, oiga, pero nos están pidiendo que practiquemos algo que ustedes mismos no hacían. Me refiero a Huracán, a la Bocar, a la UIOE en septiembre o en todos esos meses. Sí, pero el juicio de hoy tiene que ser con la prueba de los informes periciales de la PDI, no con los otros. Algunas cosas, señoría, que tienen que ver con la participación de mi representado y que yo creo que más bien han sido se dan por supuestas por parte del Ministerio Público, pero que no se han probado. Que me llama la atención. En el hecho 8, en Sotracer, lo único que se probó respecto de todo el relato dado como prueba en este juicio tiene que ver con que OCES le entregó a Riquelme un listado de teléfono para que fuera a buscar Wi-Fi. Y que en los informes que fueron suscritos aparece el sistema de ubicación. Pero no hay ninguna persona, ningún testigo que haya mostrado qué conducta específica y real, no supuesta, desarrolló Smith en esa operación de Sotracer. En el hecho 9 de Iquique, OCES concurre con Smith y dirige, como oficial de inteligencia que es, la actuación coordinando con Cipolcar y Iquique y la Fiscalía Militar de Iquique. En este caso hubo un oficial que señaló, el oficial de guardias, si mal no recuerdo creo que fue, señaló que Smith se sentó, usó el computador, operó, incluso manipuló evidencia. No nos puede parecer extraño porque precisamente esa era su obligación. Estaba además con su jefe. Cuando digo manipular no lo digo en el sentido positivo, no es que alguien haya dicho cómo él habría implantado. Estoy diciendo que manipuló, que tomó alguna de esa evidencia y que además después fue trasladada, en lo cual él no tenía obviamente nada que ver. Señoría, aquí el informe 1 y el informe 2, quien suscribe los informes es OCE, que participa en toda la recolección de la información. Ya verá después cómo la evalúa, cómo la analiza, él con sus oficiales de inteligencia, que sean compañeros, con sus superiores. Pero en lo que se refiere a la recolección de evidencia, todo eso lo hizo él. Y él vio lo que hizo Smith. Vale decir, atribuirle una coparticipación a Smith en 2 informes que son firmados por OCES y que recorre todo el desarrollo de esos informes el propio OCES, entiendo que no tiene ninguna conducta que pueda ser considerada idónea o apta para atribuírsele a Smith la falsificación de los informes que suscribe OCES. En la operación Andes, del relato de los testigos, solo se señala que OCES y Smith estaban en Temuco, donde se comunicaban por teléfono. Eso fue lo más cercano a la conducta que podrían haber realizado Smith. Pudo ser que estaban ahí, sí, pero las decisiones acerca de cómo se desarrollaba la operación desde el punto operativo la tenía Marina en terreno, y obviamente el que es oficial de inteligencia en Temuco, si es que Smith estaba ahí, era el capitán OCES. ¿Por qué se atribuye, señoría? Y aquí algunas preguntas que me permito hacerme. ¿Por qué se atribuye a Smith participar en la creación de los reportes, en las conversaciones, en forma indubitada, si incluso en la acusación se señala que Olave tomaba los reportes y se los llevaba a OCES? ¿Cómo elegía Olave esos reportes? ¿Cómo elegía Olave esas conversaciones? Además, Olave tenía información sensible de la unidad de informática forense, si trabajaba en esa oficina y en muchas ocasiones solo, seguramente, porque no estaban ni OCES
o Smith. ¿Por qué se atribuye a Smith la implantación si OCES estaba capacitado para hacerlo solo? Tenía cursos de informática y tenía además un diplomado de peritaje y seguridad informática. Vale decir, OCES no solo era un avesado oficial de inteligencia, tal como se dio cuenta en el juicio, tenía conocimiento suficiente para manejar toda esta tecnología y ser él el que exclusivamente tomase la decisión desde el punto de vista intelectual e incluso realizarlo materialmente. Incluso hay una parte de la acusación en que da cuenta de que todo lo que hizo Blue en su reunión de el Abocar en Temuco cuando ocurre la operación Huracán fue para dejar a disposición de OCES y Smith toda la evidencia que fue recogida. La verdad es que esa evidencia estuvo al menos a disposición de todos los Abocar todo el tiempo. Nunca hubo alguien que dijese que fue sacada por parte de Smith ni de OCES. Y en cierta forma siempre estuvo en evidencia, esa evidencia a disposición de todos los que podían trabajar en ella. De hecho, por eso digo que no debe extrañar cuando le preguntan algo al señor Smith en el Abocar el día 23 acerca de qué hacer, él dice, busquen en la tarjeta de memoria. ¿Por qué podría parecer extraño? ¿Si era su obligación? No, la asocian solo negativamente a algún otro aspecto. La acusación, señorías, también atribuye delitos a los miembros del Abocar. Vale decir, con dolo directo, como se requería en este caso, ellos falsificaron estos informes. Vale decir que la acusación los considera sujetos sospechosos, a lo menos, no solo sospechosos, sino que los considera que tienen antecedentes como para acusarlos. También atribuye delitos, por ejemplo, a Riquelme en asociación, en concierto con la asociación ilícita. Vale decir, la propia acusación ha colocado a una multiplicidad de personas aptas para poder desarrollar esas implantaciones. Quiero pasar, porque ya me estoy, entiendo, llegando al... Sí, lleva más de una hora ya. Muy poquito, muy rápido. Respecto a los hechos 7 y 11. El hecho 7, respecto al cual el propio Consejo de Defensa no lo califica como una obstrucción a la investigación, en que se le imputa una denuncia falsa, a esa época no había ninguna investigación. Cuando se produce esta denuncia, este supuesto delito, obviamente, no hay investigación. Hay otras investigaciones a las que no fue asociada esta denuncia falsa. Por lo tanto, mal podría, en este caso, entendemos, obstruir alguna investigación. Tampoco se trata de que tampoco existe un sujeto pasivo, se hace una denuncia calumniosa, como dijo el Consejo de Defensa, a una institución. Más allá de eso, señoría, para obstruir una investigación, en este caso es necesario un delito real, previo, que marque una diferencia con la simulación de un delito en que también se distrae el accionar del aparato estatal, pero que en este caso entendemos que no es punible. En lo referido al hecho 11, más allá de que no entendemos o no coincidimos incluso con el número del 193 al que se hace referencia, porque se trata de un documento que el documento original existe. Esto es una copia de un documento distinto. Creemos que más allá del número que se considere, no es uso malicioso de instrumento público, eso es un instrumento privado que requiere un perjuicio, que sea de cualquier tipo, que no sea indicado, que no sea argumentado, que no sea descrito en la acusación. Perjuicio económico no lo hay. O sea, el señor Smith fue contratado por una suma determinada como ingeniero forestal. De hecho, supongo que el Consejo de Defensa se habría querellado también por un hecho de esa naturaleza. Como requiere perjuicio, señoría, en este caso
Nosotros creemos que no es un instrumento público, es un instrumento privado que requiere perjuicio. Por lo tanto, no puede ser sancionado. Pero ¿por qué creemos que no es un instrumento público? Porque no hay la concurrencia de ningún funcionario público. Esos son documentos emanados del INACAP que, desde ese punto de vista, además de tratarse de una empresa privada, sus funcionarios son particulares y por lo tanto no tiene la calidad de instrumento público. Tampoco modifica el timbre, que en este caso es una copia de un timbre de un notario para efectos de establecerlo como copia fiel, porque eso no modifica obviamente la naturaleza del documento original. No lo va a transformar en instrumento público por esa razón. Quiero terminar con lo siguiente, señoría. En las acusaciones se menciona siempre que el aparentar las herramientas, el acceso de información de Oces y Smith, inventar las conversaciones y la implantación de los archivos estaba en concierto entre Blue, Marín, Oces y Smith. Señoría, si solo Oces, u Oces y Marín, u Oces, Marín y Blue sabían que Smith inventaba conversaciones, entonces el acto idóneo, el acto apto y penalmente relevante, el acto esencial, no es ninguno de ellos. El acto esencial en un proceso de información de inteligencia es quien decide utilizar, sabiendo de dónde proviene esa información, para generar un conocimiento. Es en el sistema de inteligencia se depura la información, donde se depura cualquier dato que pueda existir. Y desde ese punto de vista, en esa elección, en esa decisión, ni poder ni dominio alguno sobre esa decisión, valga la redundancia, tuvo nunca el señor Smith. Muchas gracias, señor. Bien, ha sido el turno de la defensa del señor Alex Smith Ley. Vamos a entrar en receso hasta mañana a las 8:45 horas, salvo que haya alguna petición que hacer. Por favor, quédense unos segundos sin audio. Les quiero hacer algunas preguntas relativas a las réplicas, aprovechando que terminamos un poco más temprano. ¿Alguien me pidió la palabra? Pero era sobre lo mismo, así que... ¿Don Cristian? No, bien. era sobre lo mismo, así que es... Bien, quédense unos segundos sin audio. Vamos a entrar en receso con tarde ahora. Que tengan muy buena tarde todos y todos. Hasta mañana a las 8:45 horas.